¿Quieres jugar juegos de la primera Xbox en tu iPhone o en tu iPad? Han creado un nuevo emulador llamado DuckX y en este video te enseño cómo instalarlo y utilizarlo. Así que comencemos. Antes de empezar aclaremos un punto bien importante, y es que este emulador no está disponible en el App Store, así que necesitas una computadora para poder instalarlo, y este proceso solamente lo necesitas hacer una sola vez, así que si puedes conseguir una computadora lo puedes instalar. La necesidad de una computadora es que este emulador necesita el sistema de JIT para poder funcionar decentemente. En este canal ya tengo tutorial de cómo instalar estos sistemas y configurarlos, así que te dejo todo lo que necesitas acá abajo en la descripción de este video. Primero necesitas tener el sistema de SciStore instalado en tu dispositivo y luego aprender sobre cómo puedes activar JIT en tu dispositivo para que le puedas dar más poder, y todo eso está acá abajo en la descripción de este video. En este video estaremos comenzando con ya SciStore y Stick Debug configurado en nuestro dispositivo, así que ve esos videos y regresa a este para poder continuar este tutorial. En cuestión de compatibilidad se recomienda que tengas al menos iOS 18, aunque iOS 26 es un poquito mejor en cuestión de unos beneficios, en cuestión de desempeño, y que tengas un procesador A14 en adelante, y en el caso de las iPad M1 en adelante, para que tengas un buen desempeño. Si tienes alguna duda o pregunta, mi recomendación es que me sigas por Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo y con otras personas de la comunidad para poder ayudarte. Lo primero que estaremos haciendo sería descargar el archivo .ipa para poder instalar este emulador. Te dejo acá abajo el enlace de esta página donde puedes descargarlo. Vamos a bajar aquí, y al momento de hacer este video en la versión 1.0.1. Una vez más, dependiendo de cuando estés viendo este video, puede ser que la versión sea diferente. El punto es que descarguemos este archivo .ipa y que entonces vayamos a SciStore para poder instalarlo. Una vez descargues el archivo, simplemente vamos a SciStore y apretamos el botoncito de más en la parte superior y vamos a donde dice DuckX para poder entonces instalar este emulador en nuestro dispositivo, y esperamos unos segundos y ya estará instalado en nuestro dispositivo. Una vez entonces se instale y lo tengas aquí, pues simplemente puedes tocar el botoncito de abrir para entonces poder ir directamente aquí a la aplicación. Aquí nos aparecen varias cosas importantes. La primera sería importar los juegos, y ahora te estaré enseñando cómo puedes añadirlos para que sea bastante fácil. Un detalle importante es que este emulador necesita archivos en el formato .iso porque ya han sido extraídos en el método conciso. Acá abajo te estaré enseñando cómo puedes hacer eso directamente desde tu consola para que puedas extraer tus juegos y llevarlos a tu dispositivo. Una vez entonces añadas los juegos, ya sea enviándotelo por cable, por airdrop o simplemente pasándolo desde la nube de tu computadora a tu dispositivo, apretamos aquí el botoncito de importar, y para hacerlo un poquito más fácil yo lo llevé a la carpeta de VLC. Una vez más, este es mi método un poquito medio extraño, pero aquí tengo varios de los juegos como puedes ver en el formato .iso, y simplemente para mostrarte un ejemplo voy a añadir uno, le doy aquí el botoncito de abrir y puedes ver que ya se añadió rápidamente directamente en mi dispositivo. Luego de que añada los juegos, vamos entonces a ir directamente aquí a la parte de configuración, y estaremos bajando prácticamente hasta el final, donde vamos a encontrar la parte de archivos de sistema, y aquí también tienes que extraerlos directamente desde tu consola. Acá abajo te estaré dejando también tutoriales de cómo puedes extraerlo, pero necesitas el BIOS de la consola, un archivo llamado mcpx, y también entonces la imagen del archivo, del disco duro de esa consola. Y una vez entonces tengas esos archivos también extraídos de tu consola y lo hayas pasado a tu dispositivo, vamos a tener que apretar el botón de importar los archivos. Yo también, para hacerlo un poquito más fácil, lo coloqué directamente en la carpeta de VLC. Vamos a añadir primero el BIOS, vamos a tocar el botoncito de abrir, vamos ahora a añadir el archivo mcpx, tocamos aquí el botón de importar, vamos otra vez a la parte aquí de VLC, bajamos a la carpeta, yo lo creé aquí en la carpeta de mcpx. Una vez más lo puedes colocar como tú quieras. El punto es que estaremos tocando este botoncito para poder añadir todos estos archivos. Vamos a añadir entonces la imagen del disco duro, tocamos aquí, apretamos aquí el botoncito de abrir, y entonces tenemos aquí todos los archivos necesarios para poder comenzar a jugar. El próximo paso que tenemos que hacer sería en la computadora para utilizar la aplicación de iLoader, la misma que utilizaste para instalar SciStore en tu dispositivo. Asegúrate ahora de conectar tu iPhone a tu computadora y aceptar los permisos de que quieres aceptar esa conexión, y asegúrate de entonces añadir tu cuenta aquí como hicimos anteriormente, refrescar la lista para que entonces aparezca tu dispositivo, y aquí lo tengo ya seleccionado, y vamos a seleccionar aquí en la parte izquierda donde dice manejar el archivo de vínculo, tocamos aquí, y aquí vamos a ver que estará apareciendo todas las aplicaciones que se han instalado en nuestro dispositivo. Vamos a
escanear para que entonces aparezca las aplicaciones que tenemos aquí y simplemente apretamos ahora el botoncito de colocar en todas las aplicaciones para asegurarnos de que este archivo de vínculo está disponible en todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. Una vez entonces hayamos añadido ese archivo de vínculo a la aplicación de StickDebug y a las otras demás, asegúrate entonces de abrir la aplicación en tu dispositivo y que estés conectado al VPN como hicimos o como se supone que hagas cuando entonces vas a instalar aplicaciones en SiteStore. Asegúrate de hacer eso y una vez entonces estés ya conectado al VPN, vamos ahora a abrir el emulador para que se active el sistema de JIT. Es posible que tengas que esperar un poco, etcétera, en lo que se activa todo esto. También puedes asegurarte de que todo esté aquí, esté listo para poder funcionar. Y ahora simplemente pues puedes tocar cualquier juego que tú quieras para entonces poder abrirlo. En mi caso, en mi experiencia, se tarda como que un poco en poder abrir. Parece que va de atrás para adelante varias veces aquí en la aplicación de StickDebug, pero en efecto, en un momento sí funciona. Vamos aquí a tocarlo otra vez para ver si funciona otra vez. Y una vez más tienes que hacer esto varias veces, no sé si es un error del emulador, no sé si es un error mío, etcétera. El punto es que tengo que hacerlo varias veces para poder tocar el juego, para poder tener acceso a él. Vamos aquí a tocarlo otra vez. Y puedes ver que aunque se tarda un poco, ya ahora está aquí corriendo. Tenemos aquí la pantalla de inicio de Xbox. Sin duda alguna, si jugaste esta consola, es un poquito nostálgico que estemos viendo esto disponible en nuestro dispositivo. Pero como puedes ver, en efecto, aquí Halo ha abierto y es algo bastante increíble. Puedes tener aquí la parte del control digital, donde puedes tener aquí todos los botoncitos, como si fuese el control original de Xbox. Así que vamos a esperar aquí unos segundos en lo que sube el juego para poder mostrarte un poquito el desempeño. Cambié a utilizar un control físico porque los controles digitales, por lo menos aquí en Halo, no estaban muy bien, que digamos, parecía que no podía controlar muy bien el personaje, pero puedes ver que el desempeño, por lo menos aquí en un iPhone 17 Pro, va diría yo como unos 30, 35, 40 FPS. Sin duda alguna el desempeño no es el mejor, pero está bastante jugable, es decir, te puede mover bien, responde bastante bien con los controles físicos al menos. Los controles digitales, como te mencioné, estaban dando bastantes problemas, así que tuve que cambiar para los controles físicos, pero luego te estaré mostrando otro juego para ver si en efecto hay un problema de los controles digitales o si entonces pues se prefiere o es mejor utilizar controles físicos. Aquí te voy a mostrar un poquito el desempeño de los controles digitales. Puedes ver que con que muevo la palanca se mueve para el lado que estoy marcando. Cuando me muevo hacia los lados tampoco tiene un desempeño bueno. Si aprieto los botones puedes ver que el desempeño es bastante bien, pero esta parte de las palancas parece que no está funcionando perfectamente. No sé si es un error de mi parte, no sé si tengo algún problema. Déjenmelo saber aquí si ustedes están teniendo este problema o no. Puedes ver que marco para arriba, pero realmente va un poco lento. Si utilizo los botones puedes ver que sí camina bastante rápido, pero en efecto los controles digitales, por lo menos para mí, no están funcionando correctamente. Vayamos ahora con controles físicos y puedes ver que el desempeño va muy bien y las palancas funcionan perfectamente. Puedo brincar, puedo atacar, etcétera. Aquí vas a poder ver un poquito de desempeño, aunque marca 20 cuadros por segundo. Bueno, ahí bajo bastante, pero diría que el desempeño va bastante bien. Para nada está yendo a 20 cuadros por segundo. Esto simplemente yo jugando bien mal mientras estoy hablando aquí con ustedes, pero en efecto diría que el desempeño va bastante bien aquí en este juego de Crash Bandicoot. Puedo brincar, etcétera, y para nada, en mi opinión, va a esos 20 FPS como dice aquí el juego. Y como puedes ver también el desempeño en cuestión comparado con Halo, pues aquí sin duda alguna va muchísimo mejor comparado con la alternativa de Halo. Así que juegos un poquito más livianos sin duda alguna van a funcionar mucho mejor. Ahora bien, si estás jugando y quieres cambiar de juego, simplemente tocas aquí en la parte izquierda y vamos aquí a la parte de salir de juego para poder cambiar. Así que sí puedes cambiar un poquito el juego bastante rápido utilizando controles físicos. Veamos ahora juegos de carrera y aquí está marcando que está haciendo como 10 FPS, pero una vez más considero que el desempeño va muchísimo mejor que los 10 FPS que marca aquí el dispositivo. Dice que aquí me da 2, etcétera. Así que juegos de carrera como este de Need for Speed Most Wanted, que sin duda alguna si lo jugaste cuando eras niño o joven, etcétera, este juego sin duda alguna era muy bueno. Así que pues jugar juegos de carrera como este de Need for Speed Most Wanted y el desempeño va a ser bastante bueno, diría yo. Para nada le hagas caso a lo que está marcando ahí los 10 FPS, porque sin duda alguna va un poquito mejor en este iPhone 17 Pro. Probemos ahora un último juego aquí, Crazy Taxi, y aquí nos está marcando que está yendo a 20, más o menos 19, 46 FPS. Así que en este puedo decir que sí, en efecto va un poquito lento. Puedes ver que aunque estoy acelerando realmente no está funcionando muy bien en cuestión de la velocidad. Así que juegos pequeños yo diría que en los cuales los que te debes de enfocar, juegos bastante grandes como el caso de Halo, quizás estos juegos yo creo que sin duda alguna no están preparados todavía aún en el iPhone 17 Pro. Una vez más puedes ver que ahora quizás cuando hay menos cosas pasando,
jugando el desempeño va un poquito mejor, pero en esencia juegos un poquito pesados diría yo que trates de evitarlos, al menos que pruebes y que entonces que tenga un buen desempeño, como quizás Crash y este que va funcionando un poquito bien ahora. En fin, como pudiste ver a lo largo del video, el emulador Duke X aún en un iPhone 17 Pro, que es el teléfono más poderoso que Apple vende, pues tiene un poco de desempeño en algunos juegos, especialmente aquellos que son de 3 dimensiones, etcétera. Es posible que las tabletas como aquellas con el M1, M2, M3, etcétera, tengan un mejor desempeño porque tienen más poder y más RAM. Así que déjame saber aquí en los comentarios cómo te ha ido quizás en tu tableta o en tu dispositivo con este emulador. Ahora sí, con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué te pareció este emulador, si lo piensas instalar o no, y si tienes alguna duda me la puedes dejar acá abajo en los comentarios o sígueme por Telegram para que te puedas comunicar conmigo o con otras personas de la comunidad. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.